Josué capítulo 1, versos 5 al 9. Vamos a hablar en esta mañana el poder de su presencia. Aleluya. Josué capítulo 1, versos 5 al 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si esta palabra de Dios no es vida, yo no sé lo que es vida. Esta palabra son espíritu y son vida. Oremos al Señor. Señor, en esta mañana alabamos tu nombre. Glorificamos tu nombre por tu palabra. Porque ¿qué sería de nosotros sin tu palabra? Señor, en esta mañana ayúdanos a proclamar tu palabra. Tu pueblo necesita tu palabra. Yo necesito tu palabra. Háblanos en esta mañana. Tú eres el mensaje y nosotros el mensajero. Y apelamos a tu gracia y al poder del Espíritu Santo para la proclamación de la verdad de tu palabra. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. En esta mañana voy a introducir este mensaje. Creo que voy a agotar la introducción del mensaje, porque no podemos recibir las instrucciones que Dios le está dando a Josué sin ver lo que está pasando. Deuteronomio capítulo 34 se detalla cómo Dios llama a Moisés a un nuevo conversatorio, a un monte llamado Nebo. Y allí en la cumbre de Pisga, el Señor le muestra a Moisés toda la tierra prometida y le dice: mírala con tus ojos, pero la vas a observar, pero de aquí tú no vas a bajar. A veces alguien quiere hablar con Dios, pero este encuentro con Dios fue algo más allá que un encuentro, porque Dios lo llamó para hablar con él, pero Dios no lo dejó bajar. Deuteronomio capítulo 34, verso 11, relata de este hombre, de Moisés, como nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos los siervos y contra toda su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos del pueblo de Israel. Nadie como Moisés, conocido como el hombre del Mar Rojo, conocido como el hombre que subió a hablar con Dios en el Sinaí, conocido como el hombre que trajo agua en el desierto, resolutaba todos los problemas del pueblo, era quien peleaba las batallas del pueblo. Pero Moisés no bajó del monte. El Moisés que hacía todo eso ya no estaba, había muerto. ¿Quién iba a consultar? ¿Quién iba a resolver los problemas? ¿Quién iba a guiar al pueblo? 40 años en el desierto para entrar en la tierra prometida, pero Moisés, el hombre que guiaba al pueblo, ya no estaba. Estaban acostumbrados a que Moisés hablara con Dios.
Estaban acostumbrados a que Moisés escuchara la voz de Dios y ellos entonces recibir la voz de Moisés. Habían salido del desierto y estaban a días o semanas de entrar en la tierra prometida y de camino al Jordán, pero no tenían un líder, no tenían un guía. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos este sentimiento? Un cambio repentino de algo que no esperamos. La fuente del cual tú y yo probablemente dependíamos. El pueblo de Israel estaba en esta condición. Tenían a Moisés, pero Moisés ya no había bajado. Jehová se lo había llevado. Ahí estaba el pueblo. No podían olvidar al hombre de Dios que estaba allí. Moisés era un instrumento que Dios estaba usando para llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Dios había usado a Moisés para proveer todo lo que ellos necesitaban, pero habían olvidado el poder de la presencia de Dios, quien era que había guiado al pueblo. Éxodo capítulo 33, verso 15, nos recuerda una verdad que Moisés sabía. Entonces Moisés le dijo al Señor diciendo: si tu presencia no va con nosotros, no nos haga partir de aquí del desierto. Y Jehová le respondió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuánto necesitan la presencia de Dios? Lo que Dios le había dicho: yo te voy a dar la tierra, yo te voy a dar el fruto y la miel que hay allí, yo voy a vencer los enemigos, pero mi presencia no va a ir contigo. Hay gente que quiere los beneficios de Dios, pero no quiere a Dios. Moisés le dijo al Señor, a Jehová de los ejércitos le dijo: si tu presencia no va con nosotros, nosotros no nos moveremos. Yo no sé, hermano, por las razones que tú estás aquí, no entiendo los métodos que alguien usó para que estés en casa de oración, pero no fueron las influencias de una persona, no fue la provisión que has tenido, no han sido los dones por los cuales tú has llegado, sino porque Dios usó su presencia para traerte hasta este lugar. No podemos olvidar que el Señor es que está guiando a su pueblo, el Señor es que está guiando a Israel, pero Dios también está guiando a casa de oración. Dije, Dios está guiando a casa de oración y lo está haciendo por el poder de su Espíritu, y el Señor está cambiando la agenda que nosotros tenemos para seguir su agenda y su propósito. Probablemente nosotros tenemos una agenda y es invertir en algo o en alguien, pero Dios va a cambiar la agenda. Solamente alguien dijo amén. Dios va a cambiar nuestra agenda, porque no se trata de donde nosotros queremos ir, sino a donde Dios nos lleva. La gente quiere vivir la vida cristiana, pero no hay una manera de vivir la vida cristiana si no es en el poder de la presencia del Señor. Todo lo que hacemos, aún lo terrenal, tiene que ver con la presencia de Dios en nosotros. Por eso Jesús dijo que los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Y no saben ni a dónde están ni para dónde van. Son como el viento. Te pregunto en esta mañana, ¿tú estás siendo guiado por la presencia de Dios? Tu vida está siendo guiado por la presencia de Dios. Tus palabras están siendo guiadas por la presencia de Dios. Tus negocios están siendo guiados por la presencia de Dios. Toda nuestra vida debe ser conducida por su presencia. Es muy bueno tener a alguien que hable de Dios por nosotros y que hable con Dios por nosotros. Pero nosotros muchas veces no queremos enfrentarnos a Dios mismo para no tener que rendir cuentas. Es mejor decirle a alguien: pastor, ore por mí. Al grupo de oración, oren por nosotros. Oren ustedes, no voy a orar yo. Oren ustedes, oren por mí para que Dios haga algo conmigo. Casa de oración, está llegando el momento en que cada uno debe andar en el poder del Espíritu de Dios. Dije, cada uno tiene que proveer, andar en el Espíritu de Dios. Esto no es un supermercado para venir. Tú tienes que andar en el poder de la presencia de Dios. La iglesia, para poder andar en la voluntad de Dios, necesita ser llena del poder de Dios. Para poder estar alerta como iglesia, se necesita orar, se necesita tener comunión con Él. El pastor lo predicaba el domingo pasado. Es necesario que el creyente tenga comunión con el Señor. No es posible vivir la vida victoriosa de un creyente si no se anda lleno de la presencia del Señor. Moisés estaba muerto, pero Moisés no era cualquier líder. Era el hombre que hablaba con Dios cara a cara.
El pueblo estaba desconcertado. Preguntaban diciendo: ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Quién hablará por nosotros? ¿Quién orará por nosotros? ¿Quién nos va a guiar hasta la tierra que Dios nos prometió? Preguntaban más: ¿quiénes somos nosotros sin Moisés? Cuando alguien relevante nos falta, los creyentes comienzan a decir: la vida nunca será como antes. Y tienes razón en ellos. La vida nunca es como antes. Y nunca va a ser como antes cuando tú pruebes el poder de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la Biblia dice que Dios es rico en misericordia para dar algo mejor que lo bueno y algo mejor de lo que has perdido. El Señor puede hacer algo mejor con esa oración que tú estás pidiendo. Diga que el Señor puede hacer algo mejor con la oración que tú estás pidiendo. Porque a veces tú pides para ti, pero Dios tiene algo mejor con esa oración. Alguien puede decirle: Señor, haz algo mejor de lo que estoy pidiendo. Y Dios lo que hace es que te cambia la agenda. Y tú le pides: dame esto. Y Dios dice: no te voy a dar nada, te voy a dar algo mejor. Señor, voy para tal lugar. Y Dios te dice: no va para ningún lado, te quiero aquí conmigo. Porque es más fácil tenerle al Señor la lista de lo que nosotros queremos que decirle al Señor: haz tu voluntad en mi vida. Permítame traer algunas enseñanzas espirituales sobre acerca de este encuentro. Pues muchas veces estamos muy cómodos en lo espiritual. Siempre estamos pidiendo que alguien ore por nosotros en vez de orar por alguien. Queremos ver los beneficios de Dios en la oración, pero no queremos a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos orado delante de Él diciendo: Señor, yo no quiero lo que tú puedes dar, yo necesito de ti? ¿Cuántas veces hemos orado: Señor, yo no necesito tu beneficio, no necesito el éxito que tú puedes dar, no necesito la provisión que tú provees, no necesito ni el oro ni la plata, yo lo que quiero es tu presencia conmigo? Pero no queremos enfrentarnos a Dios, no queremos hablar con Él, porque cuando hablamos de esta forma, Dios nos hace caso. Aleluya. Hay veces que nosotros le pedimos a Dios, pero cuando hablamos de Él, Él nos hace caso porque Él sabe que su voluntad es mejor que cualquier cosa sobre la vida de nosotros. Dios quiere hablar contigo, iglesia, personalmente. Dije: Dios quiere hablar contigo personalmente. Es más fácil yo decir: oren por mí, que tengo un problema. ¿Cuántas veces yo le he dicho a la iglesia que ore por mí? ¿Cuántas veces yo he puesto en el grupo: no está mal que pida oración? Entienda lo que estoy diciendo esta mañana. ¿Cuántas veces el pastor ha pedido oración por él en el grupo? ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo que aprender a caminar en el poder de su presencia. Yo tengo que depender del Señor, de mi encuentro con Él. Yo necesito que Dios me hable a mí primero. Pero no queremos enfrentarnos con Dios. ¿Tú quieres algo? Pídeselo al Señor. ¿Alguien quiere algo? ¿Alguien tiene una lista para el Señor? Pero pídeselo a Él. ¿Tú tienes cadenas que romper? ¿Tienes cadenas? Ve donde el Señor y dile: Jehová, rompe las cadenas. ¿Acaso nuestro Dios no tiene el poder de romper las cadenas? ¿Y por qué no se lo pedimos? Es más fácil decir: pastor, yo sí tengo cadenas. Pastor, yo sí tengo enfermedades. Pero si Dios te la dio, pídele al Señor que te ayude a batallar con ellas. Dile: Señor, dame la fuerza, dame el carácter. Yo necesito tu poder para atravesar esta situación. Pero Israel estaba acostumbrado a Moisés. Y a veces nos acostumbramos al grupo de oración. Nos acostumbramos a los consejos pastorales. Nos acostumbramos a todo. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en esta condición, Dios necesita traer un cambio, y un cambio radical en nuestra vida para cambiar la forma en la que nosotros miramos la voluntad de Dios. ¿Tú sabes cuándo es que tú me oras? ¿Tú sabes cuándo es que tú me oras? Cuando tú estás en tu mayor crisis. Nadie ora cuando la nevera está llena. Es muy difícil que tú le vayas al Señor y tú abras la nevera y dices: wow, Dios mío, aquí no cabe más nada. Jamón, queso, hay de todo allí. Hasta postre. Yo digo: mío, tú me estás bendiciendo. Y tú dices: déjame orar 2 horas para darle gracias a Dios. Nadie hace eso. Es mejor coger, sentarse a ver una película, porque todo lo que tú necesitas está en la nevera. Pero cuando la nevera parece una piscina, tú dices: hay que orar. Hay que orar ahí. Cuando tú estás postrado, tú levantas tu mirada y tu corazón y clama a Jehová. Me lo dice a mí, que me tuve que hacer un examen, me metieron en una cosa como por 15 minutos. Y yo decía: Jehová, ten misericordia de mí. Que no salga nada, que salga limpio. Ahí sí es bueno clamar a Dios.
Pero cuando no tienes nada, te olvidas del Señor. Israel se había olvidado del Señor. Dios tuvo que quitarle a Moisés para que el pueblo que iba de camino hacia la tierra prometida pudiera levantar su mirada al Señor una vez más. El pueblo va camino hacia la tierra prometida. Ellos saben cómo trabajar la tierra, saben cómo edificarla, saben cómo la van a repartir, pero no saben cómo van a luchar en contra de la tierra, ni de la gente que la habita. Hay un ejército en la tierra prometida, tienen que sacarlo, tienen que cruzar el Jordán, pero Moisés ya no estaba para guiarlos. Ese es el contexto de Josué capítulo 1. Este relato nos enseña que nosotros no podemos dar soluciones ordinarias a problemas extraordinarios. No puede usar habilidades comunes a conflictos espirituales. No puede usar habilidades comunes a conflictos sobrenaturales. No puedes atacar a un problema espiritual con armas carnales. El pueblo estaba pensando cómo van a resolver sus problemas, pero su problema no era el Jordán. Su problema no era Jericó. Su problema era una vista limitada de quién estaba guiándolos. Cuando Moisés faltó, su estado de ánimo se fue al piso. Nosotros como iglesia muchas veces dependemos de lo natural, de quien puede hacer las cosas. Cuando Dios usa un instrumento para suplirte algo, tú no puedes ver el instrumento. Tú tienes que ver la presencia de Dios supliéndote lo que tú necesitas y glorificar a Dios por ello. Muchas veces saltamos más a los hombres, al método que Dios usa, que a Dios que usa el método. ¿Alguien está aquí? Así que cuando Moisés no baja del monte, el estado de ánimo del pueblo cambia. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en Moisés. A la ausencia de Moisés, su fe está en el piso. Y entonces ahí está Josué en el dilema. Muchas veces dilema porque Dios tiene que decirle a Josué: nadie, versículo 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es que bueno escuchar, yo acabo de describir quién era Moisés. ¿Tú crees que Moisés era paje coco? Moisés era un hombre de Dios, lleno de la presencia de Dios. El hombre que hablaba con Dios cara a cara. Hermano, no es lo mismo ser asistente de un líder que ser el líder. No es lo mismo ser miembro de una iglesia que ser el pastor. ¿Tú quieres de cargo? Yo te lo doy por 3 meses. Yo le di a Vladimir un mes. Le dije: Vladimir, administra. Y Vladimir loco por soltar la llave y decirle: pastor, venga con su puesto. No es lo mismo ser el proveedor que el que recibe la provisión. No es lo mismo ser el asistente del administrador que el que administra. Son dos cosas diferentes. Esa era la situación de Josué. Era el asistente de Moisés, pero ahora no podía ser el asistente, sino el que habla con Jehová. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? ¿Cuántos quieren hablar con Dios? Para la iglesia, ser la iglesia que nosotros debemos ser, nosotros debemos convertirnos en los Josué del pueblo de Dios. Dije que tienes que convertirte en Josué. Tienes que convertirte no en el asistente ni en el diácono. Tienes que convertirte en alguien que habla con Dios cara a cara. Cuando todo cambia a tu alrededor, la fe que tú dices proclamar debe cobrar sentido y relevancia y debe volverse eficaz en la vida que tú dices que vive. Tú no dices que habla, tú no dices que ora. ¿Cuántos oran? Déjenme oírlo. ¿Cuántos oran? Bien. Cuando llega la prueba, cuando llega la circunstancia inmanejable, insostenible, tu fe tiene que dar fruto. Tú tienes que ponerte en 2 pies, pararte firme, hombre o mujer, y decirle: yo soy una sierva de Jesucristo. Yo soy un hombre de Dios. Búsqueme un problema que necesito orar. No, nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos decir: ay, hermano, oren por mí. Oren por mí que tengo un problemilla. Y tú no eres una sierva de Dios. Y tú no andas en la presencia de Dios. Tus palabras no son sazonadas con el poder de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés en su momento, frente al mar rojo, diciéndole: si yo te di toda la autoridad en el poder de mi presencia, ¿por qué clamas a mí? Nos recuerda a Hebreos 11:1 que sin fe es imposible
agradar, 11:6 de Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. La fe debe elevarse por encima de nuestra circunstancia y nosotros debemos comenzar a confiar en las promesas de Dios. Pero mientras tenemos a Moisés, no podemos ver a Dios. Solamente vemos a Moisés que habla con Dios. Y Moisés viene y dice, mire pueblo, Dios dijo esto, hagan eso. Mire pueblo, vamos a ir a tal lugar que Dios nos va a bendecir, vamos a hacer esto. Pero ya el hombre no estaba, porque es más fácil vivir una vida cómoda espiritualmente, porque tú no puedes ver a Dios actuar en medio de tus circunstancias. Alguien tiene que dejar a Moisés que se vaya para poder ver a Dios actuar en tu vida. Nosotros como iglesia, sin duda alguna, necesitamos que Dios nos sacuda. Dios necesita ponernos en una situación incómoda y extrema para que nosotros podamos ver al Señor. Estamos muy cómodos como iglesia. Diga alguien amén. Estamos muy cómodos con lo que está pasando en la iglesia. Estamos muy tranquilos. Dios necesita que el ejército de Dios se levante en el poder de su presencia. Todo está cambiando en el pueblo de Israel. Está cambiando de líder. Moisés no está. Está cambiando de territorio porque hay un territorio nuevo que Dios le quiere dar. Están cambiando de estrategia porque ahora Moisés ya no está. Moisés tenía una forma de dirigir al pueblo y ahora quien le toca dirigir al pueblo es un hombre que lo que sabe es agarrar un machete y pelear. Mientras Moisés tenía los 3 atributos, era profeta, sacerdote y juez. Josué no era ni sacerdote ni era profeta. El hombre lo que era un juez. Él lo que sabía era pelear. Él lo que sabía era conquistar tierra. Él lo que sabía era rescatar gente. Y Dios le dijo, oye, te voy a decir algo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Cuántos quieren que Dios esté con ellos como estuvo con Moisés? Pero todo lo que necesitaba el pueblo era un cambio. Dios no podía usar a Josué teniendo a Moisés. Había que cambiar la página. Pero lo que el pueblo no entendía, que aunque la estrategia estaba cambiando, que aunque el territorio estaba cambiando, que aunque el líder estaba cambiando, Cristo siempre es el mismo. La presencia de Dios siempre es la misma. No importa lo que cambie en el entorno de tu vida, la presencia de Dios sigue siendo la misma. Hermano, es menos dinero lo que tú tienes, Dios sigue siendo el mismo. Es más problemas lo que tú tienes, Dios sigue siendo el mismo. El problema es que tú ni yo muchas veces no lo podemos ver. Y Dios tiene que hacer cambios radicales en nuestra vida para que cambiar nuestros sentidos, ampliar el foco de la fe y decirle, Dios quiere hacer algo nuevo conmigo. ¿Tú quieres que Dios haga algo bueno contigo? Entonces el Señor va a comenzar a cambiar las circunstancias. ¿Quieres que Dios haga algo grande contigo? Dios va a cambiar la forma en la que está siendo probado. ¿Alguien dice gloria a Dios? Alguien quiere una victoria grande, pero no quiere prueba grande. ¿Alguien quiere una victoria grande? Mira cómo está tan calladito. ¿Alguien quiere una victoria grande? Yo necesito como iglesia necesitamos una victoria grande. Un pleito grande que pelear. Es la única manera de ver a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Las cosas cambian. Moisés no está. El territorio no es el que en el que estaban. Van de camino a una tierra nueva. Tú te puedes mudar del país. Tú puedes cambiar de nación. Tú puedes cambiar de problema. Pero Dios sigue siendo el mismo. Su poder es el mismo. Su presencia es la misma. Su presencia es inmutable, es inescrutable. Tú y yo deberíamos tambalearnos y flaquearnos o rendirnos delante de Él y Dios seguirá siendo firme. Él sigue siendo fiel, no importa el problema, no importa si las adversidades cambian. Dios sigue siendo el mismo, Él sigue siendo fiel. Él está en su trono de gloria, firme. Él es el Todopoderoso. Cristo es excelso. Él no puede cambiar, tú no lo puedes cambiar. Cristo jamás cambiará en la vida de nosotros. La iglesia, yo no sé otra, pero la iglesia, casa de oración, tiene que salir del confort de su comodidad. Diga amén. Usted no me quiere ayudar a predicar, diga amén. Estamos muy cómodos. Tenemos que andar en el poder de la presencia de Dios. Overtime, todo el tiempo. La iglesia debe vivir la palabra de Dios todo el tiempo. La iglesia debe vivir conectada a través de la oración todo el tiempo. La iglesia debe vivir la evangelización todo el tiempo. Pero necesitamos la presencia de Dios para ello. Cuando alguien te pide oración,
no me lo cuente. Diga gloria a Dios. Cuando alguien te pida oración, no me lo cuente. Dile, tú necesitas oración, dime cuándo oramos, que yo estoy lleno de Dios. Dime cuándo vamos a ayunar por eso. Ven, vamos a desatar la ligadura, vamos a reprender al maligno. Vamos a orar para someter la carne. Dime cuándo es que vamos a ayunar. Cuando tengas un problema, no me lo cuente. Para poder andar y caminar en el poder del Espíritu, es necesario morir a tu propia voluntad, a tus deseos de la carne. No podemos ser una iglesia normal. Este mensaje para nosotros. No podemos ser una iglesia normal. Casa de oración que vive orando no puede ser una iglesia normal. No podemos ser una iglesia de cultos insignificantes. Debemos ser el pueblo que camina con Dios. ¿Tú sabes cuál es el problema? No podemos que la rutina de orar nos lleve a las mismas palabras. Hay que poner el alma y el corazón en la oración. Hay que morirse y decirle, Señor, hoy yo no te vengo a pedir nada. Yo no quiero nada. No quiero casa, no quiero jipeta. No quiero que mejores a nadie. Mejórame a mí. Yo te quiero a ti. Necesito tu presencia, necesito tu poder. Necesito andar contigo. Ponme la gente que necesita de Dios para orar por ellos. Tú tienes que ser el hombre y la mujer que Dios quiere. Tienes que convertirte en la mujer y en el hombre de Dios que tú nunca has sido. No importa los años que tienes en el evangelio. Eso no significa nada si caminas sin el poder de Dios. Es su presencia. Tú tienes que desearlo. Tú tienes que pedirlo. La carne no respeta cuántos años tú tienes en la iglesia. Lo único que hace temblar las tinieblas es un hombre y una mujer llena de la palabra de Dios. Así es. Amén. Que me perdonen los pastores que son más viejos que yo aquí, que tienen muchos años en el evangelio. Queremos vivir de las cosas viejas que Dios hizo con nosotros. Porque cuando yo tenía 16, 18 y 20, hermano, pero tú tienes 60, tú tienes 70. ¿Cuánto que usted, hermano, tiene, Luis Fernando? Casi 80. Porque cuando yo predicaba, hermano, no me hable de cosas pasadas. Dime lo nuevo que Dios está haciendo contigo. Hay que meterse con el Señor. Los creyentes tenemos que caminar con la presencia de Dios. Tenemos que dormir en la presencia de Dios. Tenemos que ir al trabajo con el poder de la presencia de Dios. Y cuando tú realices tus transacciones personales, tienes que hacerlo en la presencia de Dios. Hey. La única manera de que nosotros seremos una iglesia diferente es si nos llenamos del poder de la presencia de Dios. No me confunda, yo no estoy hablando de Sihama Hayat, no es un dolor que yo estoy hablando. Ni de coger un paralítico y levantarlo, eso es fácil. De eso yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la vida testimonial del creyente. Yo te preguntaría, ¿cuánta gente sabe alrededor tuyo que tú estás lleno de la presencia de Dios? Eso es notable en la vida de un creyente. Alguien en esta semana me escribió y me dijo, necesito hablar con usted. Una persona, estaba fuera de la institución, me extrañó porque y me senté a hablar, yo necesito hablar con usted. Y mientras hablaba con la persona, mientras hablaba de la palabra, la persona es tocada por el poder del Espíritu Santo. Comienza a llorar, comienzo a predicar, mientras predico la palabra. Me dice, yo no sé qué es lo que me está pasando. Me estoy engranojando, míreme. Yo le dije, tranquilo, es que el Espíritu de Dios está aquí. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios lo que hace es que convence de pecado y de juicio. Y me establece el orden en la vida de la gente. Y pone control. Y le dije, ¿tú quieres a Dios? ¿Tú quieres los problemas o quieres a Dios? ¿O tú quieres seguir sintiendo lo que sientes o quieres cambiar para el lado donde está el Señor? Dime lo que quieres, porque el Señor está aquí. ¿Cuánta gente sabe que nosotros andamos llenos del poder de Dios y de la presencia de Dios? Cuando un creyente está lleno de su presencia, es notable donde está. Es notable porque mientras hay una tempestad alrededor de él, puede ser en el trabajo, en la universidad, puede ser en la calle, donde quiera que está, donde se levanta una tempestad, él está en calma. Y él dice, y tú no sabes lo que está pasando. Y tú no sabes lo que está sucediendo. Yo me quedé trancado en un ascensor con dos gente. Y la gente, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Y mientras ellos decían, ay Dios mío, yo decía, gracias Señor. Y yo, pues usted está normal. Y yo digo, yo estoy normal porque yo estoy confiado. Yo estoy sobre la simiente, estoy sobre la roca, estoy sobre Cristo. Porque estamos llenos del poder de Dios. La iglesia en esta mañana debe levantarse, examinar dónde está, hacia dónde Dios nos lleva y decirle, Señor, abre nuestros ojos para poder ver el poder de tu presencia guiando la iglesia. Tenemos que abrir nuestros ojos para decirle al Señor, quita todo lo humano,
quita lo vano, quita lo profano, trae lo sagrado, lo santo, lo puro, lo justo y abre nuestros sentidos para ver lo que tú quieres hacer con esta casa de Dios. Pero no es mañana que lo vamos a hacer. Diga conmigo, es ahora. Iglesia, Dios nos está llamando a caminar en el poder de su presencia. Dios trae una asignación para la iglesia. No se pueden administrar las cosas de Dios si no estamos capacitados en su palabra y en el poder de su presencia para proclamar el evangelio. Esto lo hemos dicho muchas veces para la iglesia. Dios no necesita una iglesia grande para hacer algo grande. Dios necesita una iglesia que esté conectada con Él. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Concluyo. Este fue el panorama en el que el pueblo está. Una vez más, Dios le dice a Josué, concluyo, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y le dice más, y esto es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros como iglesia. Nosotros vivimos esta experiencia, nosotros ya la vivimos. Aquí había un pastor en esta iglesia muy bueno, de los mejores de la Alianza Cristiana y Misionera. Altamente predicando la palabra con excelencia. Y un día el pastor dijo, tengo que irme de la iglesia, ya mi enfermedad no me lo permite. Y yo imagino a la iglesia diciendo, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? Este hombre que tenía 20 años con nosotros, 22 años con nosotros, ¿qué va a hacer de la iglesia ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué pasará con ella? ¿Quién nos va a guiar ahora? ¿Quién va a predicar los mensajes que predicaba este hombre? Diga conmigo, pero Dios siempre tiene un Josué. Yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de ti, hermano, que está sentado ahí. La palabra de Dios a Josué fue, como estuve con Moisés, para que no haya duda, voy a estar contigo. Más, Dios le dijo, voy a estar contigo, pero no te voy a dejar. Aleluya. Porque hay veces que tú crees que Dios te va a dejar. El Señor le dijo, no te dejaré, ni te voy a desamparar. ¿Lo ven, hermano? Iglesia, ponte de pie que voy a hacer esta oración contigo. La promesa de Dios para nosotros es esa. Dios no nos dejará. Dios no te desamparará. No importa lo que venga. No importa a dónde vayas. El Señor no te dejará. Alguien tiene que necesitar eso en esta mañana. El Señor no te dejará.